Por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Espinosa de los Monteros de Simón. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida, vicepresidenta y ministra de Economía. Esta mañana, durante el Pleno, hemos tenido ocasión de debatir sobre el proyecto de ley, todavía Real Decreto, para la instrumentalización de la gestión de los fondos europeos. Se trataba, sin duda, de un debate importante, porque va a determinar la manera en la que se administren y se controlen hasta 150.000 millones de euros que España podría llegar a invertir en los próximos años, y que pueden ser una oportunidad histórica, efectivamente, si lo sabemos aprovechar y si lo sabemos invertir bien. Por eso, desde Vox, vamos a hacer todo lo posible para que esos fondos lleguen y que lleguen cuanto antes, y sobre todo para que lleguen a su destino más adecuado. Y también para que las inversiones que financien sirvan para acelerar la recuperación y paliar los enormes daños que la gestión de esta crisis ha provocado en el tejido productivo, porque no podemos permitirnos otro plan E, no podemos desaprovechar las inversiones en prioridades ideológicas y no podemos prescindir de la garantía y controles que aseguren su buen uso. En consecuencia, esta mañana hemos anunciado una serie de enmiendas, en 5 ámbitos principalmente, que no voy a repetir hoy, pero que sí me gustaría que recibieran el apoyo de esta Cámara. Pero, señora ministra, siendo importantísimas las inversiones, no son lo más importante de este decisivo debate para el futuro de España. Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo. El plan de recuperación incluye dos cosas: inversiones y reformas. Hemos hablado mucho de las primeras, pero son las segundas, las reformas estructurales, las que van a determinar si España inicia el camino de recuperación y de empleo o, por el contrario, si estamos abocados a la ruina y a la quiebra de nuestro estado de bienestar. Y creo, sinceramente, que no se está hablando suficientemente de ello, de las reformas estructurales necesarias. De acuerdo con las publicaciones de BBVA Research, las reformas pueden hacer que el PIB crezca 5 o 6 puntos más de lo que pueden hacerlo las inversiones. Pero es que además hay un detalle adicional, que no es menor. No presentar reformas o no implementarlas a tiempo pondría en riesgo la llegada misma de los fondos europeos. De hecho, desde su diseño original, y a pesar de algunos intentos por evitarlo, el mecanismo de recuperación y resiliencia estuvo estrechamente vinculado a la necesidad de hacer reformas coherentes con las recomendaciones del semestre europeo que hemos visto hoy aquí, recomendaciones que son muy claras. Y de acuerdo con el reglamento de fondos, han de considerarse todas aquellas recomendaciones emitidas en 2019 sobre las que la Comisión no haya observado progreso sustancial o implementación completa. Esto supone actuar sobre el mercado laboral, sobre el sistema público de pensiones, sobre el fortalecimiento del marco presupuestario, la aplicación efectiva de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y la corrección de las disparidades autonómicas. Señora ministra, sinceramente, ¿es cosa nuestra o realmente están contando en España exactamente lo contrario de lo que están prometiendo en Bruselas para llegar de fondos europeos? Porque vemos algunas incoherencias. Las primeras filtraciones indican incluso que hay fichas sobre un recorte de las pensiones. En el mes de noviembre, nuestro grupo parlamentario se quedó, como siempre, solo en la Comisión del Pacto Toledo, rechazando un consenso que pretendía reducir el problema de las pensiones a una cuestión contable. Dijimos entonces que era un engaño a los españoles y que sí o sí era el preludio a nuevos recortes. O autonomías o pensiones, dijimos entonces. O el bienestar de los políticos o el bienestar de los españoles. Ustedes decidieron, mantuvieron el gobierno más grande de la democracia, se subieron los sueldos, renovaron la flota de coches oficiales, en fin, dispararon el gasto precisamente donde menos falta hacía. Y una vez más, el tiempo ha demostrado que teníamos razón, porque ya han empezado con los primeros recortes, concretamente las pensiones de las mujeres que han tenido hijos. No muy feminista ni muy igualitario de género. Otro aspecto importante el que se refiere es el de las relaciones laborales. En mayo del año pasado, el Grupo Parlamentario Socialista pactó con Bildu el regreso a las políticas del paro. Una reforma en la dirección exactamente opuesta a la que reclama Bruselas y a la que tengo entendido que usted está defendiendo ahí. La derogación de la reforma laboral forma parte de su acuerdo de gobierno, el de su partido socialista, con Podemos. ¿Qué política laboral va a impulsar este Gobierno para crear el empleo estable? ¿La que nos condena a la tasa de paro más alta de Europa y pone en riesgo la llegada de los fondos, o la contraria? Porque no podemos decir una cosa aquí y la contraria en Bruselas. Y lo mismo en política presupuestaria. A pesar de que lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones, se resisten ustedes a diseñar un plan de consolidación fiscal a medio plazo que devuelva la confianza a nuestras cuentas públicas. Ustedes han perdido por completo el santo temor al déficit, que se decía antiguamente. Y ya no en las extraordinarias circunstancias en las que estamos hoy, que todos comprendemos, sino en general. España ha sido el segundo país del mundo en el que más ha crecido la deuda pública y creo que no vamos en la dirección correcta. Señora ministra, la falta de rumbo en nuestra política económica no solo nos puede condenar a la ruina, sino que también puede llegar a poner en riesgo la llegada de fondos europeos. Cada vez es más claro que su sí a Podemos, Bildu y partidos separatistas
puede acabar en un no a la llegada de fondos europeos, porque no son compatibles. Y esto lo tienen que saber los españoles. Las reformas que ustedes tienen que mandar a Bruselas antes del final de abril son determinantes para el futuro y necesitan el respaldo de una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Por eso, y así lo planteamos en las enmiendas que traeremos a esta Cámara, de ninguna manera pueden privar al Congreso de los Diputados de la facultad de aprobar uno de los planes más decisivos para los españoles en las próximas décadas. Señora ministra, por favor, absténgase de enviar a Bruselas el plan antes de que las Cortes nos pronunciemos sobre su regulación y absténgase también de enviar a Bruselas, antes de que las Cortes nos pronunciemos sobre su contenido, el plan de reformas. España se juega mucho, señora ministra. Puede que esta sea nuestra última oportunidad para acometer reformas estructurales que afiancen nuestro bienestar para las generaciones futuras. No lo pongamos en riesgo. Junto a las inversiones, traiga un plan de reformas para crecer, para crear empleo, para ganar en competitividad, para hacer una administración más eficiente, para garantizar la unidad de mercado y para sanear las cuentas públicas, como digo, más allá del momento extraordinario que estamos viviendo este año. Y asegúrese con ello que llegan a tiempo esos fondos que con tanta urgencia necesitan las pymes, los autónomos, los comercios, los hosteleros, como compensación por los daños que se les ha infligido, obligándoles a hundir su negocio durante ya un año. Ministra, el Gobierno llegó tarde con las ayudas. No fueron suficientes, no llegaron a tiempo para salvar a cientos de miles de empresas. Hoy hemos sabido que ATA, la Asociación de Autónomos, estima en 300.000 más las que prevén cerrar este año. Se han ahogado autónomos, comerciantes, pymes, provocando que lo que era un problema de liquidez se convirtiera en un problema de solvencia. Y por si fuera poco, ayer el presidente Pedro Sánchez se inventó de improviso un plan de ayudas adicional que cifró en 11.000 millones de euros sin ninguna base ni ninguna explicación acerca de su financiación. Señora ministra, con las reformas que España necesita, espero que el Gobierno no vuelva a fallar, por el bien de todos. Muchas gracias. Hola, Benia. Señora ministra, no sé qué es más decepcionante, su intervención inicial o su segunda intervención. Toda su ponencia de hoy, sus palabras son acientíficas. A mí me cuesta trabajo pensar que usted, siendo técnico comercial del Estado, haga una exposición en la que no haya ninguna consideración de política económica de contenido intelectual. Un bla, 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 un conjunto de datos, banalidades. En su segunda intervención ha dicho usted que, claro, que estamos en un momento de política de expansión, expansiva, monetaria o financiera, en fin, bueno, con una cierta imprecisión. Pero vamos a ver, señora ministra, es que antes de la crisis del coronavirus, Europa, Bruselas, postulaba e imponía, en la medida en que podía, a los Estados miembros las políticas de austeridad. Y ahora, 750.000 millones a préstamo, cuidado, que van a ser amortizados por todos los conceptos, no solamente el principal de esta magnitud, sino también los intereses en 2058. ¿Nos damos cuenta del endeudamiento que representa esto para España y para todos los Estados miembros? Esto no es próxima generación, esto es una deuda metageneracional. Sabe usted bien que la decisión 2053 de 2020 establece además que quienes responden no por una vía colateral, condición de garante, sino por una vía de contribución en casos de necesidad de tesorería o de liquidez con carácter general son los Estados miembros. Se ha oído aquí que estos recursos son de la Unión Europea, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Pero qué estamos diciendo? El endeudamiento lo satisfacen los Estados miembros, directa o indirectamente. Los recursos propios de la Unión Europea, al 80%, son las contribuciones de los Estados miembros. La única diferencia es que esta deuda monstruosa la gestiona Bruselas. Bueno, bien. Que conste que Vox ha votado a favor de esta decisión que se ha tramitado en esta Cámara como tratado internacional, porque por su naturaleza intergubernamental lo dice el propio consideraciones expositivas de la decisión, que debe ser aceptada por todos los Estados miembros con arreglo a sus procedimientos legislativos y con arreglo a su soberanía nacional. Bien. Segunda observación que me permito hacer. Usted habla de los ejes transversales del plan de recuperación y yo, si leo el artículo 3 en el que se sintetizan los 6 pilares del mecanismo de recuperación y resiliencia con arreglo al reglamento 2021/2041, antes de ayer, por decirlo de una forma
familiar, observo que esos 3 pilares son la transición ecológica, la transformación digital, el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la cohesión social y territorial, la salud y resiliencia económica, social e institucional y las políticas de próxima generación, infancia, juventud, educación y desarrollo de capacidades. De estos 3 aparecen 3 en sus llamados ejes transversales y aparece fijación obsesiva la igualdad de género. Fijación obsesiva. Esto verdaderamente empieza a ser preocupante, porque esto sí que es una pandemia, ¿eh? Esto es una pandemia, bis. Señor Sánchez, tiene que concluir. Sí, bueno, por último. Usted no ha dicho nada de los 11.000 millones de euros, estos misteriosos de Sánchez. ¿Podría, por favor, precisar un poco si sabe de qué habló el presidente del Gobierno ayer o está usted in albis y no sabe de qué habla a pesar de ser ministro de Economía? Gracias.